todo lo que puedas imaginar. Crea la vida que quieres. Bienvenidos a mi canal Conciencia Mística. El día de hoy les traigo un video sobre un libro que les permitirá hacer realidad todo lo que quieren en la vida. De la mano de su autor, Wayne Dyer, exploramos cómo liberarnos del miedo y ansiedad para ser abundantes. Wayne Dyer fue un reconocido autor de libros de autoayuda y crecimiento espiritual. Nació en Detroit el 10 de mayo de 1940, psicólogo de profesión y escritor de vocación. Creó obras maestras sorprendentes para ayudar a sus lectores a cambiar su vida positivamente. Aunque haya escrito más de 20 libros, los más reconocidos son Tus zonas erróneas, Construye tu destino, El poder de la intención, Cambie sus pensamientos, Cambie su vida, Tus zonas mágicas, y el libro que analizamos hoy, Todo lo que puedas imaginar, Crea la vida que quieres. Este libro trata sobre el poder mental para descubrir nuestra capacidad natural para que podamos convertir lo que imaginamos en realidad mediante la exploración profunda del subconsciente, que nos permite cambiar la percepción de nuestra vida. Una vez que dominemos ese poder inmenso que tenemos en nuestra conciencia, estaremos creando un nuevo mundo al cumplir nuestros deseos y hacer realidad la vida que queremos. Una frase que encabeza este capítulo del libro pertenece al cantante John Lennon, la cual dice: "Una parte de mí sospecha que soy un fracasado y otra piensa que soy Dios Todopoderoso". El significado de esta frase es que a veces podemos sentir que estamos cabizbajos y en otras ocasiones nos sentimos superiores, siendo esta una de las razones principales por las cuales debemos aprender a cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Cambiar el concepto de yo. El maestro Neville Goddard afirmaba en sus enseñanzas que la salud, la belleza y el genio no se crean, solo se manifiestan a través de la disposición mental o del concepto del yo. Y ese concepto es todo lo que aceptas como cierto y a lo que le das consentimiento. El nivel de conciencia que poseemos tiene el potencial de elevarse y hacer realidad nuestros deseos. El autor Wayne Dyer nos guía para abrir nuestra mente al poder de la manifestación. ¿Y cómo lo hace? Mostrándonos que debemos cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Esto se debe a que nuestra conciencia se vincula con el alma para poder expandir nuestros anhelos al universo infinito. Porque nuestra alma no tiene restricciones ni limitaciones. Es infinita y es un fragmento del alma universal. Recordemos que nuestro ser interior, yo soy, está hecho a imagen y semejanza del Creador. El alma es esa parte de nuestro ser que reconoce la grandeza y el poder que yace en nosotros. Cuando entendemos esta verdad absoluta, nos liberamos de las limitaciones y todo lo que podamos imaginar lo haremos realidad en nuestra vida. Esto se traduce en el nacimiento de un nuevo concepto del yo, el cual se inspira en nuestra alma. Y es esa nueva percepción de nosotros adquirida la que nos conecta con la forma en la cual deseamos vivir, desatando el poder de manifestación de nuestros deseos. Pero, ¿qué es el concepto del yo? El yo es todo lo que se considera cierto sobre nosotros mismos y es lo que nos coloca en el lugar que estamos en nuestra realidad. Se trata de las creencias que tenemos arraigadas en nuestra conciencia, es decir, la percepción que tenemos de nosotros mismos. Tenemos dos yo, el interno y el externo. Como ya se ha dicho, el yo interno se relaciona con nuestra alma y conciencia, mientras que el yo externo abarca nuestro cuerpo y lo que creemos que éste es o no es capaz de hacer. El concepto del yo
no es más que la mezcla de creencias sobre la conexión con el poder de la conciencia, porque desarrollamos nuestro poder mental en función de las creencias que tenemos. Wayne coincide con otros autores en lo referente a que nuestras creencias son el motor que necesita nuestra mente para desarrollar su capacidad creativa, porque cuando tenemos la sabiduría de que somos capaces de expandir nuestra conciencia, podremos manifestar lo que deseamos en nuestra vida. Por esta razón, es clave procesar nuestro propio concepto del yo, el cual se enfoca en que si creemos en algo, seremos capaces de hacer que nuestra mente lo manifieste en el plano físico. ¿Y cómo podemos cambiar el concepto del yo? Cambiar ese concepto ambiguo que tenemos arraigado en nuestra conciencia sobre lo que es nuestro yo interno y externo. No es fácil, pero sí podemos lograrlo con perseverancia y constancia. Porque para hacer que se cumplan nuestros deseos en la vida, es necesario pasar a un nivel de conciencia alto que nos conecta con la energía creadora universal. Y es que, cuando aprendemos que las creencias erradas que tenemos del yo son las que forjan la vida que vivimos, estamos preparados para hacer el cambio de conciencia. Goddard cita el siguiente concepto del yo. Si te niegas a asumir la responsabilidad de la encarnación de un concepto de ti mismo nuevo y más alto, rechazas el medio, el único medio por el que puede efectuarse tu redención, es decir, la obtención de tu ideal. Es decir, que si no estamos dispuestos a aceptar la responsabilidad de convertirnos en una versión mejor de nosotros mismos, estamos perdiendo la única oportunidad que tenemos para mejorar nuestra vida. La redención aquí significa alcanzar nuestro potencial máximo y lograr nuestras metas. Así que, en resumen, la idea es que necesitamos asumir la responsabilidad de cambiar y ser una mejor versión de nosotros mismos para alcanzar nuestras metas y ser la persona que queremos ser. Debemos adoptar nuevas realidades y dejar atrás paradigmas limitantes, porque sólo así podremos cumplir nuestros deseos. El cambio se trata de sustituir las creencias ambiguas por un nuevo concepto de la existencia de un yo más alto que el yo interior, teniendo en cuenta que lo que abre la posibilidad de un cambio en nuestro interior es que seamos nosotros quienes decidamos cambiar, porque solo a nosotros corresponde plantearnos y reflexionar sobre ese concepto nuevo del yo. También debemos aprender a superar la resistencia. Para prepararnos a hacer realidad el mundo que queremos, debemos hacer una transición de un nivel de conciencia común a la supraconciencia, renovándonos a nosotros mismos a través de un cambio de creencias. Pero para lograr lo antes mencionado, debemos aprender a superar la resistencia al cambio. Ya que no es fácil hacer realmente un cambio de conciencia, debemos aprender a dejar de resistirse al desarrollo de nuestro máximo potencial. Debemos aceptar que nuestra identidad del yo ya no se construye a partir de las creencias que nos enseñaron, sino que debemos creer que podemos elevar nuestro poder de conciencia sin limitaciones ni resistencia. Porque si vivimos a un nivel superior, podremos vivir la vida que queremos, pero para que todo esto se cumpla, debemos entender que las transformaciones en nuestra vida comienzan a partir del deseo de cambiar. Ustedes eligen el proceso al cambio cuando aceptan que deben soltar los pensamientos limitantes y pensar en positivo para sentirse poderosos y elevar su nivel de conciencia, para crear un nuevo concepto del yo. En resumen, exploramos cómo podemos convertir nuestras aspiraciones en realidad al cambiar nuestro concepto de nosotros mismos. Superar la resistencia al cambio y adoptar creencias positivas es clave para vivir la vida que anhelamos.
Recordemos que asumir la responsabilidad de encarnar un yo mejorado nos lleva a la redención y nos acerca a nuestro ideal. En definitiva, hablamos sobre cambiar nuestro concepto del yo para manifestar la realidad que realmente deseamos experimentar. No olvides dejar tus comentarios. Son muy importantes para saber si esta información y el contenido que comparto les es útil o no. Me despido de ustedes invitándolos a darle like al video, suscribirse al canal y hacer clic en la campana de notificaciones para recibir información del nuevo contenido subido. Un saludo para todos.